Trabajo de la SUNAFIL, Intendencia Piura. Adelante, Carlos, por favor. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Lama, por la presentación. Agradezco a usted y a la Dirección Regional de Trabajo por darnos esta oportunidad de llegar a trabajadores y empleadores para llevar a cabo esta capacitación en seguridad y salud. Bueno, como ya lo dijo el doctor Juan Carlos Lama, mi nombre es Carlos Aburto, soy inspector de trabajo en SUNAFIL desde el año 2014. Me desempeño en la Intendencia Regional de Piura. Eh, En esta pequeña charla de capacitación y orientación, vamos a dar algunos lineamientos en temas de seguridad y salud enfocados en el sector agrícola, ¿no? Básicamente va a estar enfocado en la forma de inspección que se realiza en materia de seguridad y salud en el sector agrícola. SUNAFIL es el ente rector de fiscalización en el Perú, tiene varias materias de las cuales realiza la verificación del cumplimiento de las normas tanto sociolaborales como de seguridad y salud, ¿no? Sin embargo, las normas de seguridad y salud tienen una mayor importancia porque obviamente están tutelando el derecho a la salud y la vida de las personas, ¿no? Que es uno de los derechos, el derecho más importante en nuestra legislación. Dicho esto, no pretendemos agobiarlos a ustedes con mucha información, pero sí pretendemos que después de esta orientación por lo menos se lleven algunos lineamientos principales y algunas consideraciones que deben tener en cuenta para proteger la seguridad y salud de sus trabajadores o de sus propios compañeros, ¿no? Voy a pasar a presentar, a compartir el PowerPoint, la presentación. Sin embargo, voy a apagar la cámara para dejar el audio prendido, ¿ya? Si alguien me puede confirmar si se está visualizando el PowerPoint, por favor. Sí se visualiza. Ok, gracias. Sí se visualiza, sí se visualiza. Ok, gracias. Entonces, empezamos con el tema de seguridad y salud en el sector agrícola, ¿no? Vamos a dar una rápida revisión al marco legal en el que estamos regidos, en el que nos vamos a desenvolver, ¿no? Como norma base tenemos la Ley 29.783, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, con su respectiva modificatoria, ¿no? Asimismo tenemos la Ley 31.110, que es la nueva ley del régimen laboral agrario, el Decreto Supremo 05/2012 TR, que es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. También hablaremos de la Ley 28.806, la Ley General de Inspección del Trabajo, así como el Decreto Supremo 019/2006 TR, que es el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, ¿no? Finalmente tenemos los diferentes lineamientos para la fiscalización en materia de protección y prevención de riesgos laborales en la agroindustria. Son lineamientos internos que tiene SUNAFIL a base de protocolos o normativas o directivas precisas para realizar este tipo de fiscalizaciones. Antes de continuar, por favor, si alguien tuviera alguna consulta, la puede hacer en cualquier momento. En este gráfico podemos ver que la SUNAFIL es un organismo técnico que está adscrito al Ministerio de Trabajo. Es responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el ordenamiento en el tema de seguridad y salud en el trabajo. En este caso nos vamos a enfocar en lo segundo, ¿no? El cumplimiento de las normas en seguridad y salud en el trabajo. Además, las tres funciones principales son supervisar, promover y fiscalizar. En este caso, por ejemplo, estamos realizando estas capacitaciones con el fin de promover
el cumplimiento de las normas en seguridad y salud del trabajo, que antes que exigir o que solicitar el cumplimiento de estas normas, lo que nosotros les exigimos a ustedes como empleadores y como trabajadores también es tomar conciencia sobre el hecho y la importancia de estas normas. Tomar conciencia de que lo más importante es el ser humano, su salud y su vida. Dentro de estas otras facetas de SUNAFIL también está la de supervisar y fiscalizar, ¿no? Para lo cual se realizan investigaciones y además somos un ente que debe ser consultado ante la emisión de nuevas normas en materia de seguridad y salud. ¿Cómo promover una cultura de prevención, no? Tenemos que indicar primero que no es posible generar una cultura de prevención en forma aislada. ¿Qué quiere decir? No podemos decirle, es el empleador el que tiene que generar la cultura de prevención. No. O son los trabajadores mismos los que tienen que velar por su seguridad y no el empleador. No, no es correcto. Mucho menos decir, es el Estado el que tiene que generar las leyes adecuadas para que no haya accidentes de trabajo. No, eso no es correcto. Lo correcto es una visión integral del problema. Es decir, empleador, Estado y trabajadores, todos tenemos que participar en forma conjunta, ¿sí? La seguridad y salud es un tema que debe estar presente en cada día de nuestras labores, en cada día, en cada momento de nuestras labores. Nosotros como trabajadores, por ejemplo, desde el momento que ingresamos, si ponemos atención, podemos darnos cuenta de algunos peligros a los que estamos expuestos y tenemos la posibilidad y la obligación de comunicarlos para que el empleador pueda tomar conocimiento y pueda actuar al respecto. Lo mismo el empleador está en toda la obligación de hacer un análisis en forma permanente en su centro de trabajo de aquellos riesgos que puedan convertirse en algún incidente o accidente que dañe a cualquier persona dentro de sus centros de trabajo, ¿no? El Estado también debe estar pendiente tanto de la fiscalización como de la promoción de la cultura de prevención de riesgos laborales en seguridad y salud. Sin embargo, esto no quita que uno de los principios principales de la Ley de Seguridad y Salud es el principio de prevención, perdón, el cual indica que es el empleador el que garantiza en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores. Y además, esto es muy importante, aquellos que no teniendo vínculo laboral prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Dos puntos importantes a resaltar aquí. Si bien es cierto, esta norma, como lo especifica, ¿no? Nombra al empleador como el garante de la prevención, sin embargo, no excluye la participación de los trabajadores en esta labor. Más adelante vamos a ver la importancia y la obligatoriedad que tienen la participación de los trabajadores en esta labor, ¿no? Aquí no debe haber, repito, un distanciamiento, una dicotomía en este caso entre empleador y trabajador. No podemos pensar así, tienen que unirse y trabajar juntos para lograr efectivamente una cultura de prevención de riesgos en su centro de trabajo. El otro aspecto importante es que, como la norma le indica, y ya amplía, digamos, el ámbito de la norma de seguridad y salud, no solo a los trabajadores, indica en forma específica a los que prestan servicios o además a cualquier persona que se encuentra dentro del ámbito del centro de labores. ¿Qué quiere decir? Que esta norma de seguridad y salud lo nombra como garante al empleador de la prevención y prácticamente lo hace responsable de la seguridad y salud del trabajo
de todas las personas, llámese clientes, proveedores, prestadores de servicio, personal en formación. Todas las personas deben estar tuteladas en su seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? El principio de responsabilidad del empleador asume las implicancias económicas, legales y cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufre el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él conforme a las normas vigentes. Hay que hacer una aclaración. En 2016 se emitió una casación donde ya indica que no es correcto que el solo hecho de la ocurrencia de un accidente, ¿no?, determine una responsabilidad legal o administrativa del empleador. Lo que va a determinar una responsabilidad legal del empleador es el hecho de haber dejado de cumplir o haber omitido cumplir alguna norma de seguridad y salud en el trabajo que causó en forma directa o indirecta el accidente de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que tenerlo bien en cuenta. Eso quiere decir que eh, los trabajadores también tenemos la responsabilidad de cumplir, no, tenemos la obligación de cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo. Sí, incluso es una falta considerada grave e incluso causal de despido el incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, por si acaso. Entonces, ante un accidente, por ejemplo, me voy a adelantar aquí en este tema, nosotros como Sunafil hacemos una investigación y tratamos de determinar cuáles son las causas directas o indirectas del accidente. Si nosotros como Sunafil determinamos que la causa del accidente se ha generado por el incumplimiento de una norma de seguridad y salud por parte del empleador, nosotros vamos a, lamentablemente, a proponer una multa en el proceso de inspección. Sin embargo, también hemos tenido casos donde lamentablemente hemos determinado que el incumplimiento de las normas de seguridad y salud no se dio por parte del empleador, sino lamentablemente por parte del trabajador, ¿no? Entonces, aquí viene lo que les dije inicialmente. No es el único, el empleador, el que tiene que ya garantizar las normas y ser responsable absolutamente de cualquier actuación que se realice ahí. También es el trabajador el que está obligado a cumplir las normas. Y si el accidente de trabajo ocurrió por algún incumplimiento del trabajador, lamentablemente eh, es él el que tendría que asumir la responsabilidad del hecho, ¿no? Va un resumen de la Ley de Seguridad y Salud, donde esta Ley de Seguridad y Salud no solo es aplicable en el régimen privado, también en el régimen público, en las instituciones armadas, la Policía Nacional y además aquellos trabajadores que realizan labores por cuenta propia o los conocidos como independientes. ¿Qué hace la inspección de trabajo? La inspección de trabajo es un servicio público que es su función, como ya lo dije anteriormente, era vigilar y exigir el cumplimiento de las normativas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Determina las responsabilidades administrativas. Punto importante que lo acabo de mencionar anteriormente. Nosotros vamos a determinar la responsabilidad administrativa. Si es del empleador o no corresponde la responsabilidad administrativa del empleador. Y otra de los aspectos, otra de las acciones que realizamos es brindar orientación y asesoría técnica como lo estamos haciendo en este momento. Eh, la inspección del trabajo está dotada de ciertas facultades. Obviamente, una autoridad no tendría sentido, ¿no?, si es que la ley no lo ha dotado de ciertas facultades que deben ser respetadas tanto por empleadores como trabajadores, ¿no? Y dentro de nuestras funciones, ¿no?, o cuando ejercemos nuestras funciones, ¿no?, tenemos facultades. Una de ellas, por ejemplo, es imponer una medida de cierre del área o el establecimiento. Si es que dentro de la visita de inspección que realizamos, determinamos que existe un riesgo grave o inminente a la salud o la vida de los trabajadores, ¿no?
Esta inspección de trabajo puede ser ejercida en forma virtual o presencial, ¿no? No hemos tenido casos donde las empresas exigen eh, que la inspección o que el proceso de inspección en general se realice de manera virtual, o a veces exigen que se realice de manera presencial, ¿no? Debe quedar claro que el inspector de trabajo es el administrador del proceso de inspección, es el que dirige el proceso de inspección y por tanto es él el que debe determinar el tipo de actuaciones que va a realizar, ¿no? Sean las diferentes actuaciones que nos faculta la ley, como visita de inspección o requerimientos de comparecencia. Además, también elegirá la forma, ¿no? Sea presencial o sea virtual, de acuerdo a lo que el inspector considere es lo mejor para lograr los objetivos de la fiscalización, ¿no? Bueno, es lo que ya les he repetido, puede hacerse de manera presencial, virtual, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación, ¿no? Últimamente, esto es importante que lo conozcan, en este caso los empleadores. A partir del 2020 está en vigor la ley de casilla electrónica de la SUNAFIL, ¿no? Los contadores con la clave SOL pueden ingresar, con su clave SOL pueden ingresar a la casilla de SUNAFIL, que no es la misma de SUNAC, ¿no? Y ya existe la obligación legal de que se revise en forma periódica esta casilla. Nosotros mediante esta casilla electrónica notificamos diferentes documentos, incluidos requerimientos o citaciones a comparecencias o solicitudes de información que ustedes como empleadores están obligados a atender y a cumplir, ¿no? También podemos utilizar llamadas telefónicas, aplicaciones como WhatsApp, los correos electrónicos o cualquier otra plataforma que nos permita interactuar con los empleadores, ¿no? Rápidamente, este es el proceso de inspección que lo podemos ver. En la primera porción de la izquierda tenemos cómo se originan las órdenes de inspección, ¿no? La mayoría de las órdenes de inspección, es cierto, se originan por denuncia directa de los trabajadores, ¿no? Esta denuncia puede ser en forma anónima o con reserva de identidad, o el trabajador puede elegir levantar la reserva de identidad. Pero hay otras formas de cómo se inicia un proceso de actuación, ¿no? Un proceso de inspección. También puede ser alguna autoridad que solicite por algún motivo, por ejemplo, la fiscalía ha determinado o dentro de sus acciones o operativos que realiza, ha tomado conocimiento de un posible incumplimiento a las normas de seguridad de salud o normas sociolaborales, para lo cual oficia a la SUNAFIL para que realice un proceso de inspección y puede determinar la existencia o no de estas infracciones, ¿no? Puede ser también por decisión interna del sistema de SUNAFIL, por iniciativa de un inspector cuando en el, en el, en el proceso, en la realización de sus actividades propias, él también toma conocimiento de de alguna supuesta infracción que pueda estarse cometiendo, entonces debe informar y solicitar una orden de inspección. Independientemente de cómo se origine la inspección, esto va a devenir en la emisión de una orden de inspección, ¿no? Esta orden de inspección puede ser genérica o concreta, ¿no? Genérica es cuando no es posible haber determinado la identificación exacta del empleador, ¿no? Por lo tanto, se genera una orden genérica y es el inspector el que tiene que determinar la identificación exacta del empleador para posteriormente convertirla en orden concreta. Por lo contrario, una orden concreta es cuando ya se tiene identificado el empleador, ¿no? Esta orden es asignada al inspector. Posteriormente, el inspector, dentro de los plazos que le otorga la ley, puede realizar, como ya lo he mencionado, un sinnúmero de actuaciones inspectivas. Finalizadas las actuaciones inspectivas, de haber determinado algún tipo de infracción y de ser meritorio, deberá emitir una medida inspectiva de requerimiento, advertencia o paralización, ¿no? Después de este paso, el inspector va a culminar el proceso de inspección con dos documentos independientes. O emite un informe final de inspección o emite un acta de infracción, ¿no? El informe final de inspección es cuando ha verificado
que no han existido incumplimientos a las normas respecto a las materias solicitadas en la orden, o estos incumplimientos han sido subsanados, ¿no? En lo contrario, cuando se emite un acto de infracción es porque ha identificado que hay algunas infracciones que no han sido subsanadas o que no se han podido subsanar por parte del empleador. Dentro de las actividades que realiza un inspector en una visita inspectiva, antes de ingresar aquí, básicamente las más conocidas actuaciones que realiza un inspector son visitas de inspección, requerimientos de comparecencia, comprobaciones de datos, ¿no? Esas son las más utilizadas, ¿no? Hay otras que están facultadas por ley, ¿no? Pero una de las más importantes es la visita de inspección, que generalmente se realiza en forma presencial y por su misma naturaleza nos permite tomar conocimiento en forma directa con algún posible incumplimiento, ¿no? Generalmente lo que se hace dentro de estas visitas de inspección es revisar documentación, recorrer, por ejemplo, las instalaciones, ¿no? Realizar inspecciones de materiales, tomar muestras, fotografías, videos, ¿no? Puede solicitar también manifestación a los trabajadores en forma individual también si lo desea, ¿no? Eh, bueno, dentro de las visitas de inspección que realizamos específicamente en los sectores agrícolas, generalmente realizamos un recorrido de las instalaciones para determinar algún incumplimiento a las normas de seguridad y salud, ¿no? Dentro de este recorrido, obviamente, el inspector también tiene que utilizar los equipos de protección según los riesgos específicos de cada área, ¿no? Y parte importante es que el empleador debe brindar las facilidades, ¿no? Porque eh, esto de acuerdo al deber de colaboración que tiene el empleador ante la inspección de trabajo. El inspector comisionado también dentro de la visita identifica a los trabajadores que se encuentran en el centro de trabajo realizando actividades y también verifica si es que el empleador adopta algunas medidas eh, necesarias de control para los riesgos detallados en esas áreas, ¿no? Esto es una lista de los que no es una lista cerrada, ¿no? Es una lista de qué, qué, qué es lo que generalmente se visualiza o que se busca en los centros en las visitas de inspección en los centros de trabajo, ¿no? La primera es aplicación de la jerarquía de controles, que lo voy a explicar más adelante, y es un tema muy importante y es una de las cosas que sí quiero que los empleadores y los trabajadores se lleven, eh, se lleven en mente, porque dentro de las inspecciones que hemos realizado, hemos estado viendo que hay muchas deficiencias porque no se aplica justamente esta jerarquía de controles, ¿no? Ahorita lo voy a explicar. También revisamos que tengan equipo de protección, que tengan ropa de trabajo, la protección solar, que es importante. Eh, Verificamos la seguridad de las máquinas, herramientas, los equipos con que cuentes, si están expuestos a alguna sustancia tóxica o química, que tengan los implementos de seguridad correspondientes, ¿no? Verificamos si hay grupos especiales que deben tener más cuidado, como madre gestante, discapacitados, adolescentes, ¿no? La forma de traslado y transporte es muy importante específicamente en el sector agrícola. Hemos tenido lamentablemente accidentes mortales por haber transportado personal en camiones, señores. Transportar personal de trabajo en camiones. Y lamentablemente uno de esos transportes volcó y causó la muerte de una trabajadora, ¿no? De más está decirles pues que esto es una práctica completamente inhumana. Ni siquiera debería ser evaluada dentro de lo legal porque es una práctica que debe ser completamente desterrada de nuestra sociedad, ¿no? Y también vemos las medidas de higiene y seguridad, ¿no? El buen estado de las paredes, techos, cableados eléctricos.
Dentro de las facultades que están otorgadas por ley, ya les había mencionado algunas, el inspector puede ingresar libremente al centro de trabajo, eh, no importa el horario, no importan los días, si son hábiles, si hay un trabajador prestando actividad en el centro de trabajo, está obligado a permitir el ingreso del inspector de trabajo. Obviamente, si no hay nadie, nadie va a permitir el ingreso. Si hay un trabajador dentro del centro de trabajo, debe permitir el ingreso al inspector de trabajo. El inspector de trabajo se puede hacer acompañar en su visita de inspección de las personas que él crea convenientes, ¿no? Obviamente, estas personas van a Se ser... le va la voz. ¿Sí? ¿Me escuchan bien ahora? Ahí, Sí. ¿Ahora sí me escuchan bien? ¿Sí? Sí, sí, se lo está correcto. escuchando perfectamente. Está fuerte y claro, doctor, está fuerte y claro. Gracias, gracias. Les indicaba que el inspector se podía hacer acompañar de estas personas. Obviamente, estas personas deben aportar algo a los objetivos de la investigación, ¿no? No puede ser cualquier un amigo, una persona así, no está facultado. Eh, En el caso de investigaciones de accidentes de trabajo, nosotros como inspectores sí tenemos la obligación de hacer participar si es que es posible, al afectado, ¿no? A la parte trabajadora o algún representante sindical o en algún familiar, por ejemplo, el trabajador afectado, ¿no? Otra de las facultades es practicar cualquier diligencia de investigación, como ya les había mencionado, incluso tomar muestras, extraer muestras, realizar tomas fotográficas, videos, cualquier tipo de diligencia que nos permita determinar la ocurrencia o no de las infracciones. Requerir información, o sea, entrevistar en forma personal, ¿no? O colectiva a cada uno de los trabajadores. Tengan en cuenta que si el inspector solicita hacer una entrevista en forma privada, se le debe permitir, ¿no? Ya he tenido casos donde los empleadores no han permitido que el inspector se entreviste en forma privada con alguno de los trabajadores, por lo cual se le ha propuesto una multa por obstrucción a la labor inspectiva. Otra de las facultades inspectivas es recabar información, como ya lo dije. Eh, Una muy importante es ordenar el cierre temporal de una unidad económica o de parte de una unidad económica o el total. Quiere decir de realizar un cierre temporal del centro de trabajo o parte del centro de trabajo o un área específica, ¿no? Cuando determinamos que hay un riesgo grave inminente a la seguridad y salud del trabajo de las personas, ¿no? Hacer mediciones, tomar o sacar muestras también, ya lo mencioné. Dentro de esta ley de seguridad y salud, le obliga a los empleadores a contar con un sistema integral de gestión y seguridad en salud del trabajo, ¿no? Va a estar formado por un conjunto de estructuras, de documentación, de personas, de actividades que en conjunto van a formar un sistema de gestión. Uno de los temas incluidos en este sistema de gestión muy importante es el comité o el supervisor de seguridad y salud del trabajo. Los trabajadores con menos de 20, perdón, las empresas con menos de 20 trabajadores están en la obligación de nombrar o de elegir, perdón, a un supervisor de seguridad y salud. Esta elección debe darse entre los trabajadores, ¿no? O sea, son los mismos trabajadores los que eligen a un supervisor de seguridad y salud. Esta elección debe constar en un acta de elección, ¿no? Cuando la empresa tiene de 20 más trabajadores, ya es obligatorio la elección de un comité de seguridad y salud, ¿no? Ya no solamente una persona, sino ya se va a conformar un comité de seguridad y salud. Las normas, no vamos a entrar en detalle en eso, pero las normas especifican de cuántas personas va a estar integrado este comité de seguridad y salud de acuerdo al número de trabajadores que hay en la empresa.
Este sistema integral de gestión de seguridad y salud, como les comenté, se va a nutrir de ciertos documentos, ¿no? Algunos son obligatorios para todas las empresas, algunos, como por ejemplo la micro y pequeña empresas, tienen eh, van a tener estos registros en forma reducida, ¿no? Pero básicamente va a haber un libro de actas del Comité de Seguridad y Salud, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, un IPER, su mapa de riesgos, su programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Estos son algunos registros obligatorios, no vamos a entrar en detalle, pero sí podemos ver que para la micro y pequeña empresa estos registros, digamos, se muestran en forma resumida, ¿no? Básicamente, los que son obligatorios en todas las empresas son los accidentes de trabajo, ¿no? El registro de accidente de trabajo y el registro de exámenes médicos ocupacionales de corresponder, ¿no? De acuerdo a la actividad. Hay algunas responsabilidades en forma directa, específica de cada uno de los empleadores respecto a los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, entregar a cada trabajador una copia del Reglamento Interno de Seguridad, realizar mínimo 4 capacitaciones al año en materia de seguridad y salud, adjuntar al contrato la descripción de las recomendaciones de seguridad y salud, brindar facilidades económicas y licencias con goce para la participación de los trabajadores en el Comité de Seguridad y Salud o cursos de Comité de Seguridad y Salud, elaborar el mapa de riesgos, elaborar el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo y entregar copia de esta documentación a los trabajadores, ¿no? La elaboración del IPER es una de las bases fundamentales de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? No podemos cuidarnos de algo que no conocemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer cuál es el peligro, ¿no? Y precisamente el IPER, ¿no? Es el documento o es el proceso mediante el cual nosotros vamos a identificar los peligros, ¿no? Evaluar los riesgos y finalmente diseñar los controles que nos van a permitir protegernos de estos riesgos, ¿no? Eh, el IPER es importante porque es un documento que que es individual en todas las empresas. No puede haber un IPER exactamente igual en dos empresas, ¿no? Es muy personalizado, muy específico. Y este IPER debe ser realizado eh, en el campo, básicamente, donde es que se van a encontrar los peligros a los que van a estar expuestos nuestros trabajadores, así como todas las personas que ingresen al ámbito de cuidado de nuestro centro de trabajo. Aquí se puede apreciar una matriz IPER, ¿no? Que no hay un solo modelo establecido o estándar, ¿no? He visto algunas empresas les hacen algunas modificaciones, pero básicamente es eh, el esquema, digamos, general, ¿no? Se establece el puesto de trabajo, ¿no? Se, se va a establecer la actividad, se va a establecer el peligro, luego los riesgos, qué requisitos legales en qué requisitos legales estamos inmersos en esta actividad, cuáles son las medidas de control existentes, ¿no? Determinamos también el impacto, un posible impacto de este riesgo que hemos detectado. Y finalmente establecemos las medidas de control a implementar, ¿no? Esto es una de las cosas más importantes que quería tratar con ustedes y que, como les dije anteriormente, es donde muchas empresas se están equivocando. Y este es el sistema de jerarquía de controles. Cuando uno encuentra un peligro, después de haber hecho el trabajo de elaboración de nuestro IPER, nosotros se supone que hemos ya recorrido todo nuestro centro de trabajo, hemos tomado conocimiento de todas y cada una de las actividades que se realizan en ese centro de trabajo. Y
obviamente hemos encontrado algunos posibles riesgos, ¿no? Muchas, muchas de las empresas que hemos inspeccionado, ante la detección de un riesgo a través del proceso de IPR, lo que han hecho es dotar al trabajador de equipos de protección personal. Eso es lo primero que han hecho. Pero eso es incorrecto. Ese no es un enfoque errado de cómo afrontar el riesgo. Porque la jerarquía de controles nos indica que en lo primero que debe trabajar el empleador es en tratar de eliminar ese riesgo. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, ¿no? Si yo dentro de mi recorrido he encontrado una zanja abierta, sé que los trabajadores podrían caer en esa zanja. Mal hago si les digo, bueno, si te caes en esa zanja, te voy a dar un casco, por si acaso, para que no te golpees la cabeza. Eso está errado. Lo primero que yo tengo que hacer es cómo eliminar esa zanja. ¿Por qué está abierta? ¿Por qué debe estar abierta? ¿La puedo cerrar? ¿Por qué no la puedo cerrar? Eso es primero en lo que yo debo evaluar. Obviamente hay que ser diligente como empleador y poner por escrito este análisis que estamos haciendo, ¿no? Si es una zanja abierta, este es un peligro que no se puede eliminar por cuanto, por ejemplo, se va a instalar la fibra óptica y se tiene que hacer en tramos y no se puede cerrar hasta tal fecha, por ejemplo, ¿no? Una vez analizado esto, trato de sustituir el riesgo. Si no se puede eliminar ese peligro que es la zanja, entonces voy a tratar de sustituirlo. ¿Puedo encontrar un camino alterno para que mis trabajadores no pasen por ahí? Pues si lo puedo encontrar, entonces voy a sustituir ese peligro. Ya no voy a pasar cerca de esa zanja. He hecho otro camino, con lo cual estoy sustituyendo el peligro. Finalmente, si ese es el único camino por donde pueden o tienen obligadamente que transitar trabajadores o personas, entonces voy al siguiente tipo de jerarquía, que es controles de ingeniería. ¿Qué quiere decir? En estos controles yo puedo realizar, por ejemplo, barreras. Voy a poner, si la zanja está abierta y el camino está al costado, pues voy a poner barreras en esa zanja, ¿no? De tal forma que voy a evitar una interacción entre el peligro y los trabajadores, ¿no? Una vez que pasé la tercera jerarquía de control, voy a recién establecer controles administrativos. Por ejemplo, voy a capacitar a esos trabajadores. Voy a hacer de conocimiento a mis trabajadores de ese peligro primero y les voy a capacitar por cómo es que deben transitar en esa zona, ¿no? A qué distancia prudente deben caminar, qué tanto podrían acercarse a la barrera o a la zanja si es que no lo hay, ¿no? Capacitarlos, por ejemplo, ante un posible incidente o accidente de algún compañero de trabajo para que le puedan prestar primeros auxilios, por ejemplo, ¿no? Y por último, después de haber hecho todo este análisis, voy a dotar a mi trabajador de los equipos de protección que sean necesarios de acuerdo a ese riesgo eliminado, a ese riesgo analizado. Entonces, cada peligro tiene que ser analizado de esta manera, utilizando esta jerarquía de controles. No empecemos, como les digo, enfrente dándole los equipos de protección personal porque esto es errado. Hemos tenido accidentes donde los equipos de protección personal no han sido suficientes para detener el impacto del riesgo, ¿no? Y hemos determinado que la empresa no hizo este análisis de jerarquía de controles. Nunca trató de analizar si podía eliminar el riesgo, nunca trató de analizar si podía sustituirlo, nunca trató de implementar controles de ingeniería, nunca realizó controles administrativos de capacitación y finalmente solo se limitó a otorgar equipos de protección personal que no fueron suficientes. Obviamente, en un accidente como el que les acabo de comentar, sí se estaría determinando
una responsabilidad administrativa por parte del empleador, ¿no? Una vez encontrada la infracción, nosotros debemos determinar si esta infracción es subsanable o insubsanable. Les digo por experiencia propia que la mayoría de las infracciones en materia de seguridad y salud ante la ocurrencia de un accidente son insubsanables, ¿no? Generalmente las normas de seguridad y salud están para proteger día a día a los trabajadores. Cuando ya se denuncia y ya ocurrió un accidente, ya el empleador perdió la oportunidad de haber tutelado este derecho a la salud de los trabajadores, ¿no? Cuando se determina que una infracción es insubsanable, se procede a emitir directamente un acta de infracción. Y si determinamos que alguna de estas infracciones sí puede ser subsanada por parte de los empleadores, le emitimos una medida expectativa de requerimiento donde le damos un plazo para que subsane esta infracción. De subsanarla, se emitirá el informe final, como ya les había comentado, y de no ser subsanada, se emitirá el acta de infracción. Las infracciones más comunes en cuanto al tema de seguridad y salud, entre las leves tenemos la falta de orden y limpieza, ¿no? Que no implica un riesgo para la integridad física. Las graves es el incumplimiento de obligaciones de implementar y mantener actualizados los registros del tema de gestión de seguridad y salud. Y muy grave es no implementar un sistema de gestión de seguridad y salud o no tener un reglamento interno de seguridad y salud cuando sea obligatorio, ¿no? La escala de multas expresada en soles, actualizada al 2022. Como pueden ver, nosotros tenemos una escala de multas que está valorada en función del tipo de empresa. Así tenemos una tabla de multas para microempresa, una tabla para pequeña empresa y una tabla para aquellas empresas que no estén consideradas como micro ni pequeñas empresas. Además, también tenemos una graduación por el número de trabajadores afectados, ¿no? Obviamente, mientras menor sea el número de trabajadores afectados, menor va a ser la graduación de la multa. Tener en cuenta que ante un accidente mortal tenemos que considerar ya no como un solo trabajador afectado a la persona fallecida, sino que en el cálculo de la infracción va a entrar el total de trabajadores con que cuenta la empresa en ese momento, ¿no? Eh, Obviamente, como tiene que ser, creo yo, es una de las infracciones más graves eh, y que cuenta con una mayor cuantía en cuanto a la multa, ¿no? Quiero compartir con ustedes un dato interesante. Esta es estos son datos recogidos por Sonafil dentro de la región Piura. Podemos ver cómo ha ido evolucionando la inspección en materia de agroindustrias en la región Piura, ¿no? Por ejemplo, en el año 2017 se hicieron 114 inspecciones. Obviamente ha ido elevándose este número, tenemos datos hasta el 2020, ha ido elevándose este número. También se ha ido elevando obviamente el número de infracciones detectadas, sin embargo, no en la misma proporción, o sea, creemos que sí se está logrando poco a poco una mayor prevención del riesgo, una mayor prevención de la seguridad y salud del trabajo, ¿no? Podemos ver una cosa interesante, por ejemplo, que en temas de gestión interna de seguridad y salud del trabajo, el 2017 representaba el 50% de las infracciones. Sin embargo, el 2020 este número se ha reducido al 20% solamente de las infracciones. Quiere decir que aquí así sí se evidencia un trabajo, tal vez es una fil de ustedes como empleadores, también de los trabajadores, ¿no? Por tomar mayor importancia en la prevención del riesgo, en la prevención de la seguridad y salud del trabajo, ¿no? Este dato es importante en la gestión interna de seguridad y salud del trabajo, las multas han disminuido en porcentaje, ¿no?
esos son unos datos interesantes que quería compartir con ustedes. Eso es todo lo que incluye lo que está considerado para la capacitación del día de hoy. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Si no es en el tema de seguridad y salud, no se preocupen. Nosotros estamos como inspectores llanos a atender cualquier tipo de consulta. Si gustan realizar sus consultas en este momento, los escucho. Sí, ¿puedo hacer una consulta? Sí, dígame. Hola, buenos días. Quien le habla es Héctor Domínguez Rivadeneira, del secretario general del Sindicato Agrario de Ana Banana, acá en La Matanza. ¿Qué tal, Mire, señor? ¿Cómo está? Buenos días, dígame. sí, nosotros hace el 2021 pusimos una denuncia sobre seguridad y salud en el trabajo, en la cual pues la empresa no nos otorgaba los EPPs adecuados, como era botas y todo. Fiscalización, vino la Zonafil a fiscalizar, encontró irregularidades de que no nos estaba dando las protecciones de seguridad, en el cual también levantamos varias observaciones ahí dentro de labor de trabajo. Y según eso, después de la visita de Zonafil, quedó en que se nos iba a otorgar todos los EPPs adecuados. Y sin embargo, pues hasta el día de hoy a nosotros nos niegan los EPPs. Activamos un comité de seguridad y salud en el trabajo, en el cual pues el comité de seguridad y salud en el trabajo hasta ahorita, yo le he preguntado si le dan charlas y hasta ahorita ella no hace nada por los trabajadores. Por ejemplo, no reclama los EPPs, no reclama levantar observaciones que ponen en peligro a los trabajadores dentro de la empresa. Y pues ya nosotros pues no sabemos cómo tomar medidas de esa manera. Claro. Señor Héctor, a ver, le respondo. Eh, Primero usted me indica que ya hubo un proceso de inspección, ¿no? Respecto a los equipos de protección personal. Hay que tener en cuenta algo, ustedes deben tener en cuenta lo siguiente. SUNAFIL es una autoridad administrativa, ¿no? Se maneja en el ámbito administrativo del derecho. La máxima facultad de SUNAFIL es establecer multas, ¿sí? O sea, determinar una infracción y castigar con multas. Es el Poder Judicial el que tiene una mayor, digamos, fuerza coercitiva en este caso. Entonces, en ese sentido, lo que yo le trato de decir es que SUNAFIL realiza, por ejemplo, una medida de requerimiento donde solicita al empleador, por ejemplo, en su caso, le deben haber solicitado al empleador que cumpla con otorgar los equipos de protección personal. Si el empleador no cumple con otorgar esos equipos de protección personal, lo máximo que nos faculta la ley a nosotros como SUNAFIL es multar. En ese sentido, ese expediente del que usted me ha hablado anteriormente, si es así como usted me indica, debe haber terminado en una multa. Ustedes como sindicato, yo sí creo que tienen la obligación moral de seguir ese expediente hasta el final, ¿no? Venir a SUNAFIL si es que no les han notificado el documento final de ese proceso de inspección, venir a SUNAFIL o llamar para que sean notificados porque es su derecho, ¿no? En caso, por ejemplo, que SUNAFIL lo haya multado a la empresa, creo que ustedes tienen también la obligación moral de continuar ese proceso en el Poder Judicial, ¿no? Para que la empresa, el Poder Judicial tome conocimiento de esto y eh, aplique las medidas coercitivas necesarias, ¿no? Ahora, después usted me mencionó que hay otros incumplimientos, ¿no? Aparte del primer expediente. Eh,
ustedes como sindicato tienen la facultad de denunciar esos incumplimientos en Sunafil. Acuérdense que ahora la denuncia la pueden hacer también en forma electrónica por la página web de Sunafil, ya no es necesario que vengan hasta la oficina. Si ustedes denuncian en forma concreta cuál es la afectación y quiénes son los trabajadores afectados, tengan en cuenta que estamos actuando ya últimamente en forma más rápida. Vamos a llegar de inmediato a hacer una visita de inspección probablemente y determinar quiénes son los afectados y si realmente se ha cumplido esa infracción, ¿no? No sé si Sí, bueno, sí, eso espero. Yo voy a planificar esa denuncia para ver si le da una visita y que Sonafil sea la que se asesore de lo cual viene ocurriendo en la empresa. Claro. Sí, señor Héctor. Esperamos entonces su comunicación para que puedan generar una orden de inspección. Ok, gracias, muy amable. A usted. ¿Alguien tiene alguna otra consulta, por favor? Buenos días. El que habla es el señor Eliberto Aburto Chinga, secretario de Defensa del Sindicato de Estibadores Talara. Mi pregunta es a Sonafil, hasta estos momentos, ¿qué se ha hecho por el sector pesquero, donde trabajan choferes, estibadores, chingueadores, carreteros, bodegueros, todos pertenecientes al Sindicato de Estibadores? Nosotros por décadas venimos trabajando, pero nunca tenemos un seguro, no tenemos seguridad laboral. ¿Qué se puede hacer dentro de todas las empresas que trabajan en este ámbito pesquero, que son los camareros, los comerciantes, y dentro del sector, las fábricas, que todos pertenecen al sindicato de estibadores? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podría hacer Sonafil? Ya que en el año 2009 la ministra de Trabajo, que fue en ese tiempo, fue la única que acordó y mandó inspectores a la ciudad de Talara, y así pudieron ejercer la investigación los inspectores y tomar decisiones para pagarle sus derechos laborales a los trabajadores del sector Talara. Ya que en el ámbito de todo el Perú, todos los que trabajamos en la industria pesquera, llámese los estibadores, somos olvidados por derechos de ley laborales, no tenemos ningún beneficio. ¿Qué podrían hacer ustedes, los de Sonafil, con todos estos señores empresarios que se llenan los bolsillos, tienen todo lo que ellos pueden tener y se olvidan de la masa laboral? Señor Hiliberto, ¿cómo está? Gracias por su pregunta. Buenos días. Señor Hiliberto, mire, le voy a indicar algo antes para responder su pregunta. El año 2014, cuando se creó, el año 2014, sí, cuando se creó SUNAFIL, llegó un equipo de la Organización Internacional de Trabajo a realizar un estudio de mercado en todo el Perú. Determinó que para la región Piura o para el departamento de Piura se necesitaba por lo menos 70 inspectores de trabajo. El año, hasta el año 2019 hemos sido 12 inspectores de trabajo y recién a partir del año 2019 hemos subido a 24 inspectores de trabajo. El análisis que hizo la OIT fue en el año 2014 de 70 inspectores de trabajo. Obviamente por incremento poblacional ese número debe ser mayor a la fecha. Sin embargo, a la fecha solamente contamos con 24 inspectores de trabajo. No es una excusa, es simplemente un hecho que sí deberían tener presente también. Pero sí es una realidad que nos guste o no, nosotros no vamos a poder llegar en operativos a cubrir todas las actividades que hay en la región Piura y a cubrir o a llegar a conversar con cada uno de los trabajadores que hay en la región Piura. No lo vamos a poder hacer a través de operativo de fiscalización. Como usted mismo ha reconocido hace 1 o 2 años, ha llegado inspectores a realizar operativos en el sector pesquero, en la zona de Talara. Efectivamente, se han realizado, sí, no he estado, no participé yo lamentablemente en esos operativos, fue otro grupo de inspectores. eh, Asumo que han tenido resultados positivos, no sabría indicarles si es que les han
hecho conocimiento de eso, pero lo que sí le digo, señor Alberto, es que deberíamos los sindicatos también tomar parte activa. Si ustedes ven la posible infracción a las normas de seguridad, pueden venir a denunciar tanto a la oficina o ingresar a la página web de Sunafil y poner una denuncia. Eso ya nos obliga a nosotros a eh, designar inspectores o inspector o un equipo de inspectores para que atiendan específicamente esa denuncia, ¿no? Entonces, en otras palabras, nosotros vamos a tardar mucho con el poco personal que tenemos en encontrar dónde están las infracciones. Si ustedes las conocen, es mejor que ustedes nos la digan a nosotros. Para nosotros no estar haciendo, por ejemplo, podríamos haber hecho un operativo en bares en Talara, ¿no? Pero de repente son bares formales. Podríamos haber hecho un operativo en grifos en Talara, pero de repente son grifos formales. Si ustedes tienen conocimiento que en el sector pesquero hay alto índice de infracciones en materia de seguridad y salud, tendrían, por favor, o deberían, creo yo, ponernos en conocimiento a nosotros a través de una denuncia, ¿no? Para nosotros poder actuar. De todas maneras, como le digo, no es excusa. Nosotros sí estamos haciendo operativos constantemente. Hace poco hemos hecho operativos, por ejemplo, en los centros turísticos, en las zonas de, de balnearios, de Talara, Máncora, Colán. Entonces, sí estamos realizando operativos en forma constante, ¿no? Lamentablemente esos operativos no van a llegar a todas las industrias que maneja la región Piura, ¿no? Entonces le invito, señor Gilberto, con todo respeto, a que si usted tiene ese conocimiento, por favor, nos lo comunique a través de una denuncia, por favor. Correcto, correcto. Yo le indicaba, nosotros hace desde el 2009 que tuvimos esa inspección en la ciudad de Talara. En aquel tiempo nomás había un inspector aquí en Talara, pero gracias al trabajo de toda la junta directiva del sindicato, tuvimos la gran suerte de que vengan 18 inspectores de la ciudad de Lima, donde tuvimos un eco lindo, como le diría, porque se hizo causa noble a todos los derechos laborales de los trabajadores. Pero hoy por cientos se nos han ido muchos compañeros que por no tener dentro lo laboral, la seguridad laboral o por salud, ellos murieron, ni siquiera las empresas le reconocieron con decirle un cajón para su entierro. Y entonces, a mi edad que tengo, yo tengo más de 40 años ya casi en el sector pesquero, ¿no? Entonces, ver toda esta tristeza de que todo, como dice usted, si nomás habían 2 inspectores, ahora hay 24. Señor Heriberto. Los estibadores de Talara, sino que son a nivel nacional, que no nos ampara a veces la ley y desgraciadamente todas las empresas se van y hacen lo que quieren. No hay, las normas están, la ley está, pero a veces no se cumplen, ingeniero. Sí, por eso le digo, señor Gilberto, nosotros como Sunafil estamos obligados a cumplir las normas. Sin embargo, como le digo, necesitamos primero que usted nos ponga en conocimiento de los hechos. Usted nos tiene que decir, mire, tales trabajadores en la empresa tal están recibiendo este trato. El hecho, por ejemplo, que usted me ha comentado anteriormente, que por ejemplo falleció un trabajador y no tenía seguridad social, ni salud. Para eso, por ejemplo, es importante que ustedes soliciten inspección para que los trabajadores que no están inscritos en planilla, aquellos trabajadores, por ejemplo, que no reciben boleta de pago, que no reciben contrato de trabajo, lo más probable es que no estén inscritos en la planilla de la empresa. Soliciten una inspección para ver la verificación de estos trabajadores en esta empresa, a ver si están inscritos en planilla. Por ejemplo, si hubiera llegado Sunafil y hubiera obligado a la empresa a inscribirlos en planilla, la empresa los ponía en planilla,
cuando ocurriera lamentablemente este suceso de función, no iban a quedar desamparados, iban a tener su seguro social, su seguro de sepelio y todo lo correspondiente, ¿no? Esa es la importancia de actuar todos, ¿no? Nosotros como SUNAFIL actuamos, pero si ustedes tienen conocimiento, deberían informarnos para nosotros llegar más rápido, ¿no? Tal vez nos demoremos más si lo hacemos nosotros a través de operativos, ¿no? Correcto, ingeniero, correcto. Estaremos entonces en contacto. Estaremos en contacto. Gracias por Gracias, sus señor Gilberto. explicaciones también. ¿Alguien tiene alguna otra consulta, por favor? ¿Duda? ¿Comentario? A ver si se animan para hacer las consultas del caso, o de repente algún comentario. Como se dan cuenta, el inspector Aburto inclusive está atendiendo algunas quejas o denuncias. Creo que es la oportunidad para hacerlo. Esto se lo dirijo a los dirigentes sindicales que están presentes. Bueno, de todas maneras, si tuvieran alguna otra duda posteriormente, no duden en hacerla llegar. De repente estamos dejando, entiendo, algunos correos electrónicos para que puedan hacer sus consultas. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Ya adelante. me Villasante Domínguez, secretario regional del norte de la Federación del Sector Alimentos, lo dije y los saluda. Bueno, no he querido intervenir porque ya ustedes dejaron a bien poder cómo hacer uso de la palabra, pero el día de hoy he escuchado a varios compañeros dirigentes, casi de la mayoría de la región de Talara, incluso de Borropón, hablar respecto al tema de la labor de la SUNAFIL. Hace un momento el doctor, ¿cómo se llama? Hablaba de inspectores justamente que había tenido la región. Pero también ahí se tiene que ver que hay inspectores que el año pasado o el anteaño pasado ganaron el concurso público y que no fueron de la región y que dada la oportunidad que tuvieron, han desplazados a su lugar de origen. Y eso está habilitando la inspección acá en la región Piura. Por eso es que no se dan el número de abastos de inspectores para poder llevar a cabo los operativos. Y es más, hay inspectores al gobierno regional, a la SUNAFIL, que están actuando, pues cierto, en contra de los trabajadores. Tenemos ahí a una inspectora que su misma resolución de un fallo lo dice, que es licenciada en educación, ha terminado viendo un expediente de libertad sindical. Entonces, yo sí hago un llamado aquí, sé que hay varias autoridades y varios compañeros dirigentes, pero por favor, SUNAFIL, nosotros no les pedimos que vayan ¿qué le digo? A sancionar a las empresas, ni mucho menos busquen, ¿qué le digo? Sitios en los cuales el trabajador denunciantes tengan que tomar represalias, como los casos que nosotros hemos tenido y que han sido denunciados y que lamentablemente recién el día de ayer, después de todo un problema que ha habido, recién el día de ayer se han notificado. Y usted está seguro a qué caso me estoy refiriendo. No lo quiero hacer muy público, pero usted sabe los casos que ha tenido el Poder Judicial que darle la razón a los trabajadores porque lamentablemente la vía administrativa no camina. No es una manera de reclamo porque yo lo he hecho formal incluso, pero sí tengo que señalarlo porque ustedes han dejado abierta la potestad para que uno pueda emitir una opinión. Gracias. Señor James, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Mire, le digo, no tengo, ya para terminar su participación, usted indicó que yo tenía conocimiento. Lamentablemente no tengo conocimiento de qué caso me está hablando. No sabría decirle que no podría darle la razón o no, porque no sé realmente de qué caso me está hablando usted. También indicó el tema de una inspectora que tenía estudios en educación. Bueno, le digo, la Ley General de Inspección no obliga o no especifica cierta profesión para postular como inspector de SUNAFIL, ¿no? A SUNAFIL sí le corresponde, obviamente, que todos los inspectores estén capacitados, ¿no? Para hacerse cargo de cualquiera de las materias de inspección. No voy a hablar definitivamente de ningún compañero de trabajo,
pero si usted cree que el inspector que ha visto su caso no estuvo capacitado para eso, mm, sí debería, sí, creo que ha hecho bien en presentar su reclamo como lo manifiesta, ¿no? SUNAFIL debería evaluar eso y en todo caso capacitar al inspector en mención, ¿no? Eso es lo que le puedo responder, señor James. Ok, gracias. Gracias a usted. ¿Alguna otra consulta, pregunta, comentario, por favor? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, dígame. Le habla el señor Denis Javier Domínguez Rivadeneira, secretario de Economía del sindicato Santo Tomé Izquierdo de aquí de La Matanza. Le quería hacer una consulta. Lo que pasa es que nosotros hemos elegido un comité de seguridad y salud en el trabajo y el cual pues la empresa también ha contratado una chica de seguridad y salud en el trabajo y el cual pues a nosotros no nos no nos favorece en nada en el tema de seguridad y salud en el trabajo, el cual no, ¿qué pasa? Que la empresa, como ha contratado una chica de seguridad y salud en el trabajo, los manipula, el cual no nos hace caso a los pedidos de nosotros para cual los EPPs que nos entreguen. ¿Qué podemos hacer en ese tema? Señor Denis, ¿cómo está? ¿Qué tal? Mire, el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo tiene dos características esenciales, ¿no? Una que es paritario y otra que es bipartito. ¿Qué quiere decir? Que las dos partes participan en el comité, tanto el empleador como el trabajador. Y es paritario porque tiene igual número de representantes del trabajador y del empleador. No conozco ahorita cómo está exactamente conformado su comité de seguridad y salud, pero debería estar conformado por un número de trabajadores que han sido elegidos por ustedes y un número de trabajadores que han sido elegidos directamente por su empleador. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que en todas las reuniones que se realicen del Comité de Seguridad y Salud debe haber una votación donde se plasme la decisión de todos los participantes. Si usted ha tomado conocimiento que no se están realizando estas reuniones, que no existen ningún tipo de actas del Comité de Seguridad y Salud, sería bueno que puedan acercarse a SUNAFIL o a través de la página web para poner una denuncia por ese tema. Ahora, le aconsejo que converse con algún personal de seguridad, del Comité de Seguridad y Salud para que le indique si es que realmente se están llevando a cabo estas reuniones y o pueda tener acceso a estas actas, ¿no? Usted me dijo que era representante del sindicato, ¿verdad? Así es. Mire, dentro del Comité de Seguridad y Salud, el sindicato, sea el sindicato mayoritario o el más representativo, ya tiene la facultad de nombrar un veedor en el Comité de Seguridad y Salud. O sea, ustedes como sindicato pueden elegir a algún representante del sindicato para que ingrese a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud. Este representante no tiene ni voz ni voto, solamente puede estar presente, pero eso les va a permitir a ustedes como sindicato tener conocimiento de las decisiones que se adoptan en el Comité de Seguridad y Salud y cómo se están adoptando. Si en una situación lamentable las propuestas son desechadas por los propios representantes de los trabajadores, bueno, no podríamos hacer nada porque son ustedes los que los han elegido. Ahora, tenga en cuenta que esas decisiones que toman en el Comité de Seguridad y Salud tampoco pueden, no pueden devenir o no pueden ser transformadas en incumplimientos a la normativa de seguridad y salud. Por ejemplo, el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo no puede decidir, ¿sabes qué? No es obligatorio que usen EPP los trabajadores. No, no puede hacer eso. Podrán analizarse propuestas de mejora a la seguridad y salud del trabajo, pero no pueden disminuir lo que ya está establecido en la ley respecto a la seguridad y salud del trabajo.
No sé si está claro, señor Denis. En todo caso, le estamos dejando unos correos de contacto. Si usted desea, eh, sería bueno que averigüe primero lo que yo le mencioné, o si ya tiene las actas del Comité de Seguridad y Salud, y nos escribe para ver en detalle su caso. Señor Denis. Aprovecho para interrumpir, Carlos. Sí, doctor. Doctor Aburto. Sí, dígame. Bueno, para todos los que están presentes aún, se les hace una invitación. Si es que oportunamente no se han inscrito a este evento, le rogaría que a través del chat ingresen y ahí hay un link para poder hacer su inscripción. ¿Sí? Y les agradecería mucho. Ahora continuamos. Si hay más consultas, por favor. Bueno, Carlos, ¿algo más que agregar, por favor? Bueno, si no hay más consultas, doctor, agradecerle personalmente a usted por la oportunidad que me ha brindado. Espero que se repita, ¿no? Quiero que sepan que como Sunafil estamos dispuestos a atenderlo en todo lo que necesiten, a colaborar con ustedes en todo lo que podamos. También sepan que ustedes pueden colaborar con nosotros, ¿no? Poniendo en conocimiento los hechos que ustedes crean que están vulnerando sus derechos en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, nada más eso, doctor. Agradecer por las preguntas, agradecer por su participación, por su atención y esperamos pues que se repita pronto. Muchas gracias. Doctor Lama, ¿me escuchó? Doctor. Muchas gracias, amigo, por haber asistido a este evento. Estaremos en contacto para nuevos tiempos y nuevas capacitaciones. Muchas gracias, doctor Alberto, por la exposición. Nos vemos en la próxima. ¿Aló? Se escucha. Sí, no sé si escucharon el agradecimiento que hice a todos por su participación y el reconocimiento a Carlos Aburto por su capacidad y su voluntad de difundir las normas laborales y especialmente del régimen laboral del sector agrícola y en seguridad y salud en el trabajo. A nombre del Director Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Piura, doctor Gabriel Facundo Peña, y a nombre propio por la Zona de Trabajo y Promoción del Empleo de Sullana, agradecemos muchísimo a los participantes del día de hoy y lo estamos invitando para una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos, nos despedimos. Gracias.